Yo tengo que volver a leer mi libro otra vez, me voy a ver de otra manera. Y eso es un acierto. Oye, se nota que eres profesor, ¿eh? Valentín, se nota porque se nota que esto ha sido, que no has cogido una novela para pasar, para tener un trámite con el sobrino de un amigo tuyo, sino que la has cogido con un amor verdaderamente especial y que nos lo has demostrado hoy aquí y bueno, ellos lo han oído, pero yo aparte de oírlo lo he sentido, porque todo eso de lo que has hablado ha sido parte de mi vida muy intensamente y lo está siendo. Entonces, para mí es un orgullo haberte escuchado y con esa pericia y con esa paciencia del maestro, pues haber dicho a esta sala pues todo lo que acabas de decir. Darte muchísimas gracias, Valentín, por este rato, que no olvidaré jamás. Es difícil que pueda olvidar esto. Gracias a Roberto y a toda la familia del museo por haberme dado esta oportunidad, porque para mí ha sido un sueño a paso lento y ha sido como ese arroz con patatas que preparaba mi abuelo cuando llegaba cada Navidad aquí, ese sueño a fuego lento que yo sentía siempre al venir, ¿no? Yo antes de empezar a hablar de la novela, porque aparte a poco ya puedo decir, tengo que hablar de mis sentimientos al estar aquí, porque esto para mí no es solo un lugar, no son solo piedras. Vengo de una familia con pasado minero, mi abuelo y mi tío aquí presente pues conocían esto bien, o esta zona, o lo que aquí se hacía. Yo era un chiquillo cuando esto estaba terminando y por lo tanto forma parte del pasado de mi familia, pero también forma parte de mi pasado, porque yo cuando era chiquillo he tenido la suerte de vivir una experiencia aquí que es muy real y que fue venir en los campamentos que preparábamos en mi barrio, en Vallecas. Veníamos quizá alguno se acuerde, pero hubo vallecanos aquí conquistando esta tierra en el 91 y en el 93. La conquistamos porque éramos más vallecanos casi que los de aquí de Sabero, y éramos niños y bueno, cualquiera que conviviera con nosotros quizá en esa época de los 90 se quitara de la mente esa imagen que tiene todo el mundo de Vallecas. Supongo que los de aquí se la quitaron de inmediato, y yo venía aquí a jugar al baloncesto porque esto no era un lugar donde se trataba el carbón y tampoco era un museo como es este, que ya he visto tantísimas veces y siempre que vengo con amigos, porque es irremediable traer a la gente aquí, es irremediable. Pues intento meterles, algunos con más acierto que con otros. En esa época había canastas, si no recuerdo mal, estaban en lo ancho, debería haber como 3 o 4 canastas a lo ancho y veníamos aquí a jugar. Yo solo a intentar coger la pelota, porque nunca fui muy diestro con el baloncesto y nunca fui muy diestro con los deportes, excepto porque soy del Rayo y eso es diestro de por sí. Aparte de eso, o sea, para mí esto trae muchísimos recuerdos de mi familia, de mí mismo, y ya es parte del presente y será parte del futuro, ya por algo tan extraordinario como presentar este sueño aquí delante de tanta gente. Yo os iba a contar la trama por encima en este punto, pero no hace falta. ¿Para qué? Él lo ha dicho de una manera exquisita y yo se lo agradezco muchísimo. Es tan diferente lo que uno piensa al escribir, desde luego lo que los lectores acogen como suyo, es tan diferente, es extraordinario. Oír y escuchar a lectores de mis novelas decir cosas tan profundas y tan diferentes que a veces pues te acongoja y te hace, no sé, te hace sentirte quizá importante en todo. Quiero deciros, eso es algo que él no sabía y por eso no os lo ha contado, quiero deciros el porqué de cómo salió esta novela. Hace poco lo escribí en un periódico de mi barrio, es una experiencia muy fuerte que tengo. En mi casa, Vallecas, está al sureste de Madrid. Mi casa era la última de Madrid, la última, o la penúltima para ser exactos, pero digamos que era la última de Madrid. A partir de mi casa, yo jugaba a decir que esto era Madrid y que esto no era Madrid, y que esto era Madrid y que esto no era Madrid, porque más allá de mi casa, detrás del parque donde jugaba al fútbol
con amigos o con desconocidos, porque en Vallecas en los años 80 los padres podían dejar a sus hijos en la calle a jugar con desconocidos porque no pasaba nada, a lo sumo una vez que me robaron unas zapatillas, pero eso es tema de otra conversación. Pero esa zona era un campo de amapolas, y ese campo de amapolas no había más que caminos, no había más que abandono, no había más que escarabajos peloteros con sus pelotas que iban despacio, cruzando y haciéndonos parar a los seres humanos, y teníamos que esperarles porque era su tierra, no la nuestra. Y ese campo de amapolas, voy a contar una anécdota, había una zona donde a mí me gustaba ir, no iba siempre porque los caminos a veces son mágicos y a veces te dejan ir a un sitio y a veces no, pues como el camino de baldosas amarillas o como Momo persiguiendo a las tortugas. Había una zona que era una hondanada enorme que iba al suelo, que caía al suelo y que estaba lleno de escombros, pero también estaba lleno de lugares donde poder bajarse con un cartón y disfrutar. Bueno, pues en el futuro me enteré de que yo la llamaba la montaña al revés. Era una imagen muy visual mía y es una cosa de las pocas que recuerdo de mi infancia. Yo la llamaba la montaña al revés y me enteré poco tiempo después. Cuando yo tenía 25 o 26 años me enteré de que era una bomba de la guerra civil. Y fijaros lo que era una bomba de una guerra civil para un niño. Para mí era un lugar donde jugar. Fijaros, yo creo que también es un poco mágico. Bueno, pues dentro de todo eso decidieron construir una ciudad más, en un país donde sobran casas, donde somos los que somos. Decidieron construir más casas para que la gente tuviera más y pudiera venderlas a nadie. Y allí lo primero que hicieron, es curioso ver esto y haberlo vivido, fueron las carreteras, fueron las farolas, fueron los asientos que estaban cubiertos los bancos que estaban cubiertos por una especie de tela, no sé, que nos servía para poco. Pues yo iba ahí a ver un poco el paso del tiempo del que hablaba Valentín, y en vez de pensar de que eso era un barrio en construcción, que ahora es lo que es, yo pensaba que era un barrio decadente. Y esa fue la primera espinita de este amargo despertar. Ese barrio decadente que realmente era el progreso para muchos, ¿verdad? Para mí era la decadencia. Aparte de esta inspiración personal mía, tengo otra. Este libro tiene dos inspiraciones literarias muy fuertes y a mí me han pillado en una de ellas, de pleno. La primera, que es la parte de Vallecas, que dura pues la mitad del libro más o menos, tiene claras referencias a una novela que leí cuando la estaba escribiendo, un poco antes, que se llama La tierra permanece. Es una pequeña novela de un americano apocalíptica, que claro, en tiempos de la Guerra Fría, pues uno se decidía a escribir sobre el fin de la era humana. Ahora se está escribiendo mucho apocalipsis, os lo digo desde ya y hablaremos más tarde, porque a veces sentimos que el mundo que conocemos está desmoronando. Y pues imaginaros los americanos y los rusos tirándose con el peligro de la bomba nuclear en los años 50 o 60. Pues dentro de ese momento, La tierra permanece es una novela pues con muchos tintes ecologistas, pues que más me emociona a mí. Y esa primera parte pues se puede percibir un poco aquí, porque trata de intentar reconstruir lo que se ha destruido anteriormente. La segunda es La lluvia amarilla. Yo no me acordaba de aquellas flores amarillas saliendo de la fuente de tantas veces he bebido yo, a veces por abajo y a veces por arriba tapándola, que voy a volver a leerlo, claro, porque vaya. Pues La lluvia amarilla es esta tierra, decía Luna de Lobos, bueno, y usted en el cine mudo. Yo a Julio le admiro y ya le considero un amigo, hace poco coincidí con él. Imaginaos 2 días con Julio Llamazares hablando del paisaje. Yo eso lo he vivido hace poco en Palencia, en un pueblo donde había menos gente que en Sabero. Y bueno, es una experiencia que también digna de haberla vivido. Y que Julio hablara de mí porque él ha leído la novela. Y yo entraba al bar, porque él es mucho de bares. Yo entraba al bar y le oía decir a los otros que mi novela era buena, que era buena. Y yo me caía y no sabía qué decir, porque yo he visto, ¿qué va a ser? Bueno, señor Llamazares, por Dios, con lo que usted ha escrito. Bueno, esas son mis inspiraciones literarias.
Esas inspiraciones literarias se unen a lo que hablaba en ese tertulia y que he incorporado a mi discurso, porque a veces incorporamos rápidamente los pensamientos de otro, a mí me pasa y no me avergüenza de ello, es el paisaje materno. Él decía que los paisajes, había dos tipos de paisajes, el paisaje materno y el paisaje aprendido. Es igual un poco como la psicología, ¿no? Esa guerra inmortal de lo aprendido y lo recibido. Pues el paisaje materno es el paisaje que hemos vivido todos, y mi paisaje es Vallecas y mi paisaje es Santa Baja la Varga. Tengo otros paisajes muy fuertes como el pueblo de mi madre, pero en este caso pues los más evidentes aquí son donde he crecido y ahora mismo estoy trabajando, y donde como decía Julio Llamazares también, que a veces la patria de uno es el lugar donde va de vacaciones. Pues intento venir aquí, para mí esto no son vacaciones, para mí es la vida. Luego lo que ocurre allá tan lejos de aquí ya es otra cosa, más aburrida, sin embargo, no sé, me siento mejor aquí. Pues la inspiración de los paisajes maternos, que son los paisajes que hemos vivido y que conocemos de nuestra niñez. Como ha dicho Valentín, pues esta novela, El amargo despertar, que trata del fin del mundo, no solo de la especie humana, sino del fin del mundo de Jorge, y al fin y al cabo del fin del mundo de todos nosotros, es una novela que tiene una serie de dificultades. La primera es la estructura, que es una estructura circular, como ha dicho, porque empieza y acaba en el mismo sitio. Bueno, pues hay muchas teorías de lo circular. El año viene y va, los tiempos litúrgicos vienen y van, o como decía también en la Biblia, los hombres van y vienen, pero la tierra permanece. El nombre del libro del que antes he hablado, pues Eclesiastes decía pues eso, que los hombres van y vienen, pero es la tierra la que permanece. Pues esta estructura circular se la quise dar como un juego. A veces me ha ocurrido que, claro, algunos lectores me han dicho, yo al principio estaba en una historia y inmediatamente me ha saltado a otra y ahí me he perdido. Pero es para la gente que ha podido llegar al final y la que he unido, la que cuando he conseguido ese estremecimiento del que he hablado, y que para mí es un orgullo haberlo conseguido, pues estaba escrito para esa gente. Luego también está deciros que es en primera persona, y es complicado escribir en primera persona. Primera persona significa un hombre yo escribo lo que ve, lo que piensa un hombre. Yo no puedo decir ahora lo que está pensando mi madre o los de Ocejo, no puedo decirlo porque es en primera persona. La primera persona limita mucho al escritor y es difícil. De hecho, mucha gente me pregunta que lo que no le ha gustado a la novela es de por qué yo no he explicado el por qué la gente ha desaparecido. Y mi respuesta es muy fácil, es porque el protagonista de la novela, Jorge, no es científico, ni venía de la base nuclear de Rusia, allí en la Patagonia, donde había un virus o lo que sea, porque no, da igual, porque es un chico que lo que le ha tocado. Y al fin y al cabo también se puede tomar como una metáfora, no algo estrictamente real, que la especie humana haya desaparecido, sino la propia muerte de este paisano, ¿verdad? Y de todos los que están en la novela. Bueno, os he dado algunos a los que he podido yo lo mío lo tengo en plan lágrima, ¿verdad? Pero es una hoja donde resumo pues la literatura apocalíptica. Si os ha gustado este libro, pues aquí hay muchos libros que tocan este mismo tema. Al fin y al cabo, el fin de la raza humana desde muchos puntos de vista, y lo voy a resumir muy rápidamente. Normalmente se ha dividido el apocalipsis literario o incluso el teológico, porque el apocalipsis normalmente se dice que surge de las grandes religiones, del judaísmo, del islamismo. De hecho, el islam es la religión del apocalipsis, porque el islam es el apocalipsis de los últimos seres humanos, según el propio Corán, claro. Aparte de la inspiración teológica, pues hay mucha inspiración literaria en el siglo XX. Sobre la hecatombe nuclear, donde está el cántico por Leibut, no lo sé deletrear, Leibut Bith, que es una novela sobre unos monjes que sobreviven. Tú, el inmortal, Mad Max, que es una película de los años 80, o La carretera, que es el libro de Cormac McCarthy que ganó el premio Pulitzer. También a veces, bueno, yo no tengo por qué explicarlo, pero el apocalipsis o la ciencia ficción no es un género de gente rara, es un género de ganadores del Pulitzer, es un género
de ganadores del Premio Nobel de Literatura como José Saramago, que José Saramago era un gran admirador de la ciencia ficción y no escribía más que ciencia ficción. De la primera novela hasta la última, excepto un par de ellas, ciencia ficción. José Saramago, aunque no lo creáis, ese hombre tan majo que yo no llegué a conocer, pero sí que tengo amistades que fueron buenos amigos de él. No es un género, en fin, no tengo por qué defenderlo, pero bueno. Armas biológicas, El día de los tífidos, es una novela quizá más juvenil. Soy leyenda, que también quizá la hayáis visto por la televisión. El Apocalipsis de Stephen King, el hombre que vende tantísimos libros, que a mí no es que me guste mucho, pero para él su novela más difícil fue una que se llama Apocalipsis, o la serie de películas 28 días después. También están y 28 semanas después, y va a haber meses, pero no. Fue premio Nobel. ¿Quién? Stephen King. No. El premio Nobel fue Saramago. Stephen King ha sido un premio en el sentido de que todo lo que hace es oro. Monetario y también literario, tiene calidad ese hombre, sí. Desastres ecológicos como La Tierra permanece, que ya has hablado de ella, Invernáculo, que también es del mismo tipo, que la vegetación se hace ama del mundo. El mundo sumergido, de un autor americano de ciencia ficción que se llama Ballard, y que todo lo que escribía era apocalíptico, desde los años 60, 80 más o menos. O Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago, que para mí es la mejor novela de todas estas. También hay una patada de máquinas, o sea, los robots que sobreviven a la especie humana y empieza a haber guerras, como Battlestar Galáctica, Matrix, La Plaga, en fin. Y por último los zombies, que están tan de moda ahora, pero que realmente vienen mucho detrás. Los zombies son unos seres, una enfermedad que hubo realmente, que no sé si fue en Jamaica, una serie de muertos que se volvieron a la vida, pero era porque no estaban muertos, era una especie de una enfermedad que tenían. Y a partir de ahí se hizo mucha literatura. Bueno, en fin, si leéis esto y os gusta un poco el tono, aquí tenéis un regalo que os doy de novelas que en su momento me gustaron mucho. Bueno, esto a veces me lo pregunto, pero a veces ya lo he confirmado varias veces. Escribir no es poner una palabra detrás de otra. Escribir es un medio para contar algo. Escribir es lo que busca el escritor, y en mi caso lo que yo busco, o lo que estoy buscando, es que os sintáis incómodos, o mejor dicho, conmovidos. Porque ¿quién no recuerda estar delante de una obra de arte, en el sentido no porque esto sea una obra de arte, ni mucho menos, sino de un buen cuadro, de una buena película, de un buen libro, que de repente tiene que parar un momento su vida? Es complicado esto de parar la vida y reflexionar sobre lo que acaba de pasar. ¿Quién no le ha ocurrido tener que dejar un libro, soltarlo, porque ha habido un momento de estremecimiento? Pues si yo consigo que mis lectores ocurra en este libro, con los que estoy escribiendo, una o dos veces, pues para mí es un éxito. A mí me ha ocurrido, por ejemplo, con el comienzo de la novela de Nabokov, Lolita, que me parece una obra de arte. Empiezas y tienes que parar. O el final de la novela de José Carlos Somoza, que es un buen amigo mío, es el escritor de ciencia ficción que más vende en este país y de terror, y que tengo el gusto de que me ha presentado a mí, y que, en fin, es una gran persona. El final, que es de La llave del abismo, que es una obra maestra. O cada uno de los caminares y de los pensamientos de Andrés en La lluvia amarilla, que ya has comentado. Y todo esto me hace pensar, ¿no?, que la literatura, que la vida no es solo tiempo, y que la literatura no son solo palabras, y que a veces el tiempo y las palabras nos hacen correr hacia un infinito que no lleva a ningún sitio. Y son esos momentos, esos estremecimientos, que te hacen pensar, parar y decir: amigo, estás haciendo algo regular en tu vida. Yo también os puedo decir, ya terminando, ya no me queda nada, que El amargo despertar puede ser una obra apocalíptica, o puede hablar de un hombre que tiene el SIDA y que de repente se queda solo en el mundo, pero básicamente eso no es mi intención. Realmente la trama, también decía Julio Llamazares, que lo importante de un libro, si no recuerdo mal dijo así, lo importante de un libro es lo que recuerdas después de haber olvidado de lo que trataba, que es una frase muy polémica y que yo estoy totalmente de acuerdo con él. El amargo despertar no es la historia, no es un libro de viajes, que también lo puede ser, me lo han dicho muchos. El libro de viajes de Vallecas a Santolanja y todo lo que allí ocurre, que para mí es un orgullo.
no habla tampoco en sí de la soledad, aunque pueda parecerlo, sino más bien de la violencia. El amargo despertar es un tratado, desde mi punto de vista, de la violencia del ser humano y de la poca capacidad que tenemos de cambiar. Eso también es algo discutible, pero muchas veces estoy convencido de que nos cuesta un montón cambiar, porque a mí me cuesta cambiar y porque estoy cómodo conmigo mismo, digamos, conmigo mismo. O la segunda novela, que se llama Una carta, un sueño y adiós, que saldrá en febrero y que trata de un hombre que cuando se duerme es otra persona, simplemente de eso, o sea, un hombre que se va a la cama y se despierta siendo otra persona. Os puedo decir es que esa es la trama, aunque luego tiene mucho por detrás, pero realmente de un sueño, Una carta, un sueño y adiós, trata de la esclavitud, Y cada uno de mis relatos no tratan de la trama, sino tratan de eso que yo quiero dejar al lector y que a veces consigo, a veces no, o incluso de esas cosas que yo no tenía pensado escribir al escribir y que luego los lectores pues me dicen, ¿no? Yo ahora mismo estoy en una especie de trance, no sé muy bien lo que decir, porque apenas sé lo que pasa por mi cabeza. Al estar aquí en este sitio, que fue una parte fundamental de mi familia, al haber oído a Valentín hablar de mi novela y hablar de mi tía, que fue a la primera persona, y a mi tío, a las que dediqué mi libro, y los primeros que lo leyeron, y estar aquí en el sitio donde yo jugaba de pequeño, o intentaba, porque yo era bajito y no era muy diestro en los deportes, excepto porque soy del Rayo, y en el presente que soy este museo y el trabajo que está haciendo Roberto y su equipo, pues para que ahora mismo, el día 26 de diciembre del año 2013, estemos unos cuantos conocidos y desconocidos hablando de esto tan absurdo para muchos, que es la literatura. Muchísimas gracias a todos por venir. Si tenéis alguna pregunta, aquí hay libros, disfrutad de las vacaciones, disfrutad de las fiestas y de la familia y de este paraje que muchos de vosotros podéis ver todos los días. Gracias, de verdad.